Sergio Osorio se despertó con un ruido brusco. Algo retumbó en el pasillo del hospital, luego se oyeron pasos apresurados y voces alteradas. Miró el reloj, las 3 de la madrugada. La guardia en cirugía pediátrica solía transcurrir más tranquila, pero esta noche claramente no era una de esas. El hombre se levantó rápidamente del diván de la sala de guardia, donde había logrado dormitar tras una operación complicada que terminó cerca de medianoche. 36 años, 8 de los cuales había dedicado a la cirugía pediátrica, le habían enseñado a despertarse instantáneamente y ponerse en acción de inmediato. Sergio se puso la bata blanca sobre el uniforme quirúrgico azul y abrió la puerta de golpe. En el pasillo reinaba el caos. Los camilleros empujaban una camilla en la que yacía una mujer con la cabeza ensangrentada. Detrás venía otra camilla, pequeña, infantil. La enfermera Valentina, una mujer mayor con 30 años de experiencia laboral, al ver a Osorio, prácticamente se lanzó sobre él. Sergio. Exhaló, agarrándolo por la manga. Acaban de traer a una madre con un bebé. Accidente, colisión frontal en la carretera. ¿Te encargas del bebé? Tiene 1 año, traumatismos múltiples, sospechan hemorragia interna. El cirujano ni siquiera lo pensó. Una vida infantil pendía de un hilo, ¿qué dudas podía haber? Por supuesto, me encargo. Preparad el quirófano número 2, análisis urgentes, determinar el grupo sanguíneo de inmediato. Llamad al anestesiólogo ahora mismo. ¿Dónde está el niño? Ya está en urgencias, lo está examinando Lucía. La enfermera caminó apresuradamente junto a Sergio hacia el ascensor. Niña inconsciente, la presión está bajando. Preliminarmente, rotura del vaso, posible lesión hepática. Sergio aceleró el paso. 8 años de práctica habían desarrollado en él un sentido especial, podía determinar por la entonación de la enfermera cuán crítica era la situación. Ahora Valentina hablaba con esa voz tensa que significaba, cada minuto cuenta. En urgencias de cirugía pediátrica trabajaba la cirujana Lucía Camarero, una especialista experimentada con quien Osorio había operado juntos muchas veces. Estaba inclinada sobre el diminuto cuerpo del niño, palpando cuidadosamente el abdomen. El niño yacía inmóvil, el rostro pálido, casi transparente. Sergio, Lucía levantó la cabeza, y en sus ojos se leyó preocupación. El vaso está definitivamente dañado, el abdomen está tenso, signos de hemorragia interna masiva. Hay que operar ahora, inmediatamente. ¿Análisis? Los están haciendo en modo acelerado, estarán listos en 5 minutos. Grupo sanguíneo A positivo, ya lo comunicaron. Prepara el quirófano, voy a cambiarme. Sergio lanzó una última mirada al pequeño paciente y se dirigió al vestuario. Mientras se ponía el traje estéril y se lavaba las manos minuciosamente, los pensamientos sobre la operación se agolpaban en su cabeza. La cirugía pediátrica requería precisión especial, todo era tan pequeño, frágil, cada movimiento debía ser calculado. El vaso de un niño de 1 año era diminuto y había que trabajar con precisión de orfebre. El quirófano lo recibió con la luz fría habitual de las lámparas y el olor a desinfectantes. El anestesiólogo Pablo ya había preparado al niño para la anestesia. La enfermera Valentina disponía los instrumentos en la mesita. Lucía estaba junto a la mesa de operaciones, lista para asistir. Empezamos, pronunció Sergio, tomando el bisturí de manos de la enfermera. La operación requería concentración total. Abrió la cavidad abdominal, y enseguida quedó claro, la hemorragia era realmente masiva. El vaso estaba desgarrado en 2 lugares, había mucha sangre. Sergio trabajaba rápido pero con cuidado, sus manos se movían con seguridad, cada sutura quedaba exacta. La presión está bajando, se oyó la voz preocupada del anestesiólogo. Otra unidad de sangre, ordenó Osorio sin apartar la vista del trabajo. Aguanta, pequeño, aguanta. Hablaba con los pacientes incluso durante las operaciones, aunque no lo oyeran. Era su costumbre, desarrollada con los años. Su madre decía que las palabras tenían poder, que podían curar. Zoila creía en esto con todo su corazón. El pensamiento sobre su madre lo distrajo por un segundo,
pero Sergio volvió inmediatamente a la operación. Suturó el vaso, revisó el hígado. Afortunadamente, allí los daños resultaron insignificantes. Media hora más de trabajo tenso, y lo peor había pasado. La presión se estabiliza, exhaló aliviado Pablo. Bien hecho, campeón. Sergio terminó la operación, colocando las últimas suturas. El niño había sobrevivido. Era una victoria. Cada vida infantil salvada era para él una victoria personal sobre la muerte. Trasladarlo a la UCI, observación constante, ordenó, quitándose los guantes. Lucía, ¿te quedas con él? Por supuesto, estaré a su lado hasta la mañana. Sergio salió del quirófano, sintiendo el cansancio que cayó de golpe. Se quitó el gorro, pasó la mano por el cabello oscuro. Quería tomar un café fuerte y al menos media hora sentado en silencio. Pero Valentina ya lo esperaba en el pasillo, y la expresión de su rostro decía que las noticias serían malas. Sergio titubeó, buscando las palabras. No pudieron salvar a la mujer. Murió camino al quirófano. Las lesiones eran incompatibles con la vida. Él asintió, apretando los dientes. Pasaba a menudo así, salvas una vida, pero pierdes otra. Este niño había quedado huérfano. Probablemente hay parientes, abuelos, que cuidarán de él. Aunque la enfermera no había dicho nada sobre acompañantes. ¿Hay parientes? ¿Ha venido alguien? Todavía nadie. En los documentos solo datos de la madre, Cisneros Violeta, 22 años. No hay más información. Ahora se pondrán en contacto con la policía, establecerán la identidad, buscarán familiares. Sergio pasó a la sala de guardia, se sirvió café del termo y se dejó caer en una silla. Los pensamientos se confundían. 22 años. Muy joven. Y el niño ahora quedará solo. Si no aparecen parientes, lo pondrán en un orfanato. El niño tiene 1 año, toda la vida por delante, y comienza con tal tragedia. Después de terminar el café, Sergio decidió pasar por la UCI para comprobar el estado del paciente. Lucía estaba sentada junto al box, vigilando atentamente el monitor que mostraba los signos vitales del niño. ¿Cómo está? Estable. La presión se mantiene, la respiración es regular. Has trabajado excelente, Sergio. Osorio se acercó más a la cuna. El niño yacía tranquilo, conectado a los aparatos. El rostro diminuto estaba tranquilo, las pestañas largas proyectaban sombras sobre las mejillas pálidas. Sergio miró maquinalmente la pulsera en la pierna del niño, donde estaba escrito, Cisneros Arturo, año de nacimiento el verano pasado. Arturo. Ahora este pequeño tenía un nombre, y no solo paciente número tal. Sergio arregló cuidadosamente la manta, y entonces su mirada cayó sobre un pequeño talón que asomaba bajo la sábana. Había una manchita en él. Al principio pensó que era un lunar o un moretón del golpe. Pero algo le hizo mirar más atentamente. Sergio tomó con cuidado la pierna del pequeño y la acercó a la luz. Y se quedó paralizado. En el talón había un pequeño tatuaje. Apenas distinguible, hecho con líneas finas de henna, pero completamente nítido. Un 8 horizontal, el símbolo del infinito. Y en la parte izquierda del 8, una estrellita diminuta. Sergio sintió cómo la sangre huía de su rostro. El corazón comenzó a latir más rápido, en los oídos empezó a zumbar. Conocía ese símbolo. Lo había visto antes. Su madre le había dibujado exactamente el mismo signo en la muñeca con un bolígrafo, cuando él tenía 16 años. 3 días antes de que la mataran. Sergio continuó inmóvil, mirando el diminuto tatuaje. La mano izquierda se llevó maquinalmente a la muñeca derecha, donde hacía 20 años su madre Zoila le había dibujado ese símbolo. Por supuesto, el dibujo había desaparecido hacía tiempo, el bolígrafo se borra rápidamente. Pero la memoria conservaba cada detalle de aquella tarde. Sergio había regresado de la escuela, se preparaba para los exámenes. Su madre estaba sentada en la cocina con una taza de té, dibujaba algo en un cuaderno. Solía hacerlo a menudo,
Su trabajo como artista y además creadora de bocetos para un salón de tatuajes requería práctica constante. Sergio, ven aquí, lo llamó, dejando el lápiz. Él se acercó, miró por encima del hombro. En el cuaderno lucían bocetos de serpientes, preparaba un diseño para un cliente. Dame la mano, su madre le tomó por la muñeca y sacó un bolígrafo. ¿Qué tramas? Sonrió él. Zoila no respondió, concentrada en dibujar sobre su piel. Su mano se movía con seguridad, las líneas quedaban uniformes. Un minuto después, en la muñeca de Sergio apareció un 8 horizontal con una estrellita en el bucle izquierdo. Es el signo del infinito, explicó su madre, sin soltar su mano. Te amaré infinitamente, Sergito. Incluso cuando esté en el cielo, entre las estrellas, mi amor permanecerá contigo. ¿Ves la estrellita? Está en la parte izquierda, donde está mi corazón. Siempre latirá para ti, esté donde esté. Entonces él se rió de su sentimentalismo. Su madre siempre fue emotiva, hablaba con imágenes hermosas, creía en símbolos y señales. Él la abrazó, la besó en la coronilla y se fue a hacer los deberes. 3 días después la atropelló un coche. Negro, con los vidrios tintados, nadie recordó la matrícula. El conductor huyó. La policía investigó el caso durante varios meses, pero nunca encontraron a los culpables. Enterraron a su madre en un cálido día de mayo, cuando todo alrededor florecía y olía a vida. Y Sergio, de 16 años, estaba junto a la tumba y no podía creer que nunca más vería su sonrisa, no escucharía su voz. Sergio, ¿qué te pasa? La voz de Lucía lo devolvió al presente. Parpadeó, soltó la pierna del niño y se enderezó. La colega lo miraba con preocupación. Todo bien, respondió con voz ronca. Solo estoy cansado. Voy a descansar. Sergio salió de la UCI con las piernas rígidas. En su cabeza hervían los pensamientos. ¿Coincidencia? No puede ser. Un símbolo tan específico en el talón de un niño de 1 año, exactamente igual que el que dibujaba su madre. Pasó a la sala de guardia, sacó el teléfono y miró fijamente la pantalla. Las 3:30 de la madrugada. Faltaban 4 horas y media para el fin de la guardia, pero ya no quería dormir. Por dentro todo se tensó, como antes de una operación importante. Sergio abrió el navegador y escribió en el buscador, símbolo del infinito con estrella significado. Salieron muchos resultados, resultó que muchas personas se hacían tales tatuajes, dándoles diferentes significados. Pero ninguna de las variantes encontradas era absolutamente idéntica a lo que había visto en el talón de Arturo. La estrellita estaba ubicada precisamente en la parte izquierda del 8. Exactamente como dibujaba su madre. Cerró el navegador y se recostó en el respaldo de la silla. Necesitaba calmarse, pensar racionalmente. Era médico, hombre de ciencia, no debía dejarse llevar por las emociones. Pero los pensamientos seguían agitándose. Su madre trabajaba en el salón de tatuajes El Fénix, que se encontraba en las afueras de la ciudad. Creaba bocetos para los maestros, a veces ella misma hacía tatuajes pequeños. Era su forma de ganar un dinero extra, el salario de artista en la galería local apenas alcanzaba para vivir. Después de su muerte, Sergio nunca había estado en ese salón, ni siquiera sabía si seguía funcionando. ¿Y si ese símbolo era su trabajo de autor? ¿Si alguna vez había hecho tal tatuaje a alguien más? Quizás hace muchos años, cuando Sergio era todavía muy pequeño. El teléfono vibró, llegó un mensaje de su esposa Irene. ¿Cómo va la guardia? ¿Todo bien? Sergio miró la pantalla y no encontró de inmediato qué responder. Irene. Su esposa desde hacía 8 años. Se conocieron cuando él era residente y ella trabajaba como psicóloga médica en el mismo hospital. Se casaron 1 año después de conocerse. Vivían bien, tranquilos, ordenadamente. Lo único que ensombrecía su matrimonio era la ausencia de hijos. Irene deseaba mucho tener un hijo, pero no se quedaba embarazada. Los exámenes mostraron que ella tenía problemas con el sistema reproductivo,
las probabilidades de quedar embarazada naturalmente eran mínimas. Habían hablado de la FIV, pero aún no se habían decidido por ese procedimiento. Irene lo llevaba mal, aunque trataba de no demostrarlo. Todo bien, escribió. Hubo una operación de emergencia, salvamos al niño. Pronto llegaré. No mencionó el tatuaje. Todavía no. Necesitaba primero aclararlo todo él mismo. El resto de la guardia transcurrió relativamente tranquilo. A las 7:30 de la mañana llegó el relevo, Sergio traspasó los casos y fue a la UCI a comprobar el estado de Arturo por última vez antes de irse. El niño había despertado. Los grandes ojos marrones miraban desconcertados y asustados. Lucía, que había estado sentada con él toda la noche, intentaba calmarlo, pero el niño lloraba, tenía miedo de las personas desconocidas. ¿Cómo está?, preguntó Sergio en voz baja. Estado estable, síndrome de dolor controlado. Pero está inquieto, llora constantemente. Es una reacción normal después de tal trauma y anestesia. Lucía acarició al niño en la cabeza. Pobrecito, todavía no entiende qué ha pasado. Sergio se acercó a la cuna. Arturo lo miró y por un momento se calló, como tratando de entender quién era ese hombre. Luego volvió a llorar, extendiendo las manitas. Tranquilo, pequeño, Sergio tomó con cuidado su mano. Todo va a estar bien. Las palabras sonaron mecánicas, pero algo dentro se estremeció. Este niño había quedado completamente solo. Su madre había muerto, el padre era desconocido, no habían encontrado parientes. Y en el talón estaba el símbolo que lo conectaba con el pasado de Sergio, con su madre. ¿Han identificado a los parientes?, preguntó a Lucía. Todavía no. La policía está trabajando. En el apartamento de Violeta Cisneros no encontraron a nadie, los vecinos dicen que vivía sola con el niño, alquilaba una habitación. Tenía algunas amigas, pero aún no han averiguado los nombres. Sergio asintió y salió de la UCI. Se cambió, se despidió de los colegas y se dirigió a la salida del hospital. En la calle había un cálido día de otoño, el sol se abría paso entre las nubes. Se sentó en el coche, pero no arrancó el motor, solo se quedó sentado, mirando a un punto fijo. Cisneros. Sergio recordó de repente cómo su propia madre mencionó una vez ese apellido. Hace mucho, mucho tiempo, cuando él tenía unos 10 años. Estaban sentados en la cocina, su madre revisaba fotografías viejas, y una de ellas se quedó en sus manos más tiempo de lo habitual. ¿Quién es?, preguntó Sergio, mirando por encima del hombro. En la fotografía estaba una Zoila muy joven, aún antes de su nacimiento, y junto a ella estaba un chico rubio con chaqueta vaquera. Es Marco, respondió su madre y rápidamente guardó la fotografía de nuevo en la caja. ¿Y quién es Marco? Una persona del pasado. No dijo nada más, y Sergio entonces no insistió. Pero años después, siendo ya adolescente, preguntó directamente: «Mamá, ¿y quién es mi padre?». Zoila guardó silencio durante largo rato, luego dijo en voz baja: «Se llamaba Marco Cisneros. Nos separamos cuando supe que estaba embarazada. Él no quería un hijo, y yo comprendí que no éramos el uno para el otro. No volvimos a comunicarnos. ¿Y dónde está ahora?». «No lo sé, Sergio». «No lo sé». Nunca más volvió a ese tema, y Sergio no insistió. Le bastaba con el amor materno, el padre era para él un concepto abstracto, una persona que nunca conoció y probablemente nunca conocería. Pero ahora ese apellido volvía a aparecer. Cisneros. Marco Cisneros, su padre. Cisneros Violeta, la madre de Arturo. ¿Podía ser simple coincidencia? Sergio arrancó el coche y se dirigió a casa, pero los pensamientos no lo dejaban. Sentía que entre todos estos acontecimientos había una conexión. El tatuaje, el apellido, la muerte trágica de la madre de Arturo, todo esto se componía en un mosaico aterrador que había que armar. En casa lo recibió Irene. Estaba en la cocina preparando el desayuno, y sonrió al ver a su marido. «Hola», se acercó, lo abrazó. «Te ves muy cansado. Fue una noche dura»,
Sergio la apretó contra sí, inhalando el olor de su cabello. Irene era una mujer hermosa, esbelta, con largo cabello oscuro y amables ojos grises. Se complementaban, se entendían a media palabra. Pero ahora Sergio no podía compartir con ella lo que sucedía en su cabeza. Todavía no podía. Ve, descansa, te llevaré el desayuno a la cama. Irene lo besó en la mejilla. Sergio pasó al dormitorio, se acostó en la cama, pero el sueño no llegaba. Cerró los ojos, intentando relajarse, pero ante su visión interior aparecía una y otra vez el diminuto talón con el tatuaje. El signo del infinito con la estrella. El signo de su madre. Los siguientes días Sergio vivió como en una niebla. Iba al trabajo, realizaba operaciones, consultaba a pacientes, pero los pensamientos volvían constantemente a Arturo. El niño se estaba recuperando, el organismo infantil poseía una capacidad asombrosa de recuperación. 5 días después lo trasladaron de la UCI a la sala común de cirugía pediátrica. Sergio lo visitaba todos los días, incluso cuando no estaba de guardia. Observaba cómo el pequeño poco a poco volvía en sí, comenzaba a sonreír a las enfermeras, se acercaba a los juguetes. Arturo era un niño tranquilo, casi no lloraba, excepto en los momentos en que le hacían procedimientos dolorosos. No encontraron parientes. La policía estableció que Violeta Cisneros vivía en una habitación alquilada en el apartamento de su amiga Olga Teruel, en un edificio de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad. Los vecinos contaron que la joven trabajaba como vendedora en una tienda de cosméticos, criaba a su hijo sola. El padre del niño era desconocido, en el certificado de nacimiento solo estaba el apellido de la madre, la casilla del padre quedaba vacía. La amiga Olga, a quien se dirigieron los investigadores, poco podía añadir. Confirmó que Violeta criaba a Arturo sin apoyo masculino, nunca mencionó ningún marido o novio. No tenía padres, la madre había muerto hace muchos años, al padre la joven lo visitaba en una residencia para inválidos una vez a la semana, llevaba también a Arturo. Padre. Residencia para inválidos. Sergio recordó este detalle. Si el padre de Violeta se llama Marcos Cisneros, entonces podría ser su propio padre. Teóricamente, Violeta podría ser su hermanastra. Y Arturo, su sobrino. Este pensamiento se clavó en su cabeza como una astilla. Necesitaba verificar, saber con certeza. ¿Pero cómo? ¿Ir a la residencia y preguntar si hay allí una persona llamada Marcos Cisneros? ¿Y luego qué? ¿Presentarse como su hijo, cuya madre embarazada él abandonó hace 37 años? Sergio entendía que necesitaba ayuda. Ayuda profesional. No podía llevar su propia investigación, no tenía ni tiempo ni habilidades. Necesitaba a alguien que supiera buscar personas, hurgar en el pasado, encontrar conexiones. Un detective privado. Recordó cómo hace 2 años una de las pacientes, madre de una niña con apendicitis, mencionó que trabajaba en una agencia de detectives. Entonces conversaron en el pasillo del hospital después de la operación exitosa, y la mujer le dio su tarjeta, por si acaso, por si necesitaba algo. Sergio guardaba las tarjetas en el cajón de su escritorio de trabajo. Por la tarde, cuando terminó la consulta, revisó la pila y encontró la que necesitaba. Agencia de Detectives, búsqueda. Bruno Botero. Detective privado. Búsqueda de personas, verificación de información, investigación. Marcó el número. Agencia, búsqueda, lo escucho, respondió una voz masculina. Hola. Me llamo Sergio Osorio. Necesito ayuda para buscar a una persona y cierta información. Ha acudido a la dirección correcta. Podemos reunirnos mañana en la oficina, discutir los detalles. ¿A qué hora le viene bien? Acordaron para las 6 de la tarde. Sergio colgó y se recostó en el respaldo de la silla. Ahora solo quedaba esperar. En casa seguía sin contarle nada a Irene. Ella notó que su marido se había vuelto pensativo, pero lo atribuyó al cansancio del trabajo. Sergio se sentía incómodo ocultándole a su esposa lo que pasaba en su cabeza, pero temía parecer paranoico. ¿Qué diría? ¿Sabes?
Encontré a un niño con un tatuaje que dibujaba mi madre y ahora pienso que podría ser mi sobrino. Sonaba una locura. Al día siguiente después del trabajo, Sergio se dirigió a la oficina de la agencia de detectives. Estaba ubicada en un edificio antiguo en el centro de la ciudad, en el tercer piso. Una placa en la puerta decía, Agencia, Búsqueda. Presionó el timbre. La puerta la abrió un hombre de unos 50 años, de estatura media, con barba corta canosa y mirada atenta de ojos azul grisáceos. Llevaba vaqueros y camisa a cuadros, sin pretensiones, una persona común. ¿Sergio Osorio? Aclaró. Bruno Botero, pase. La oficina resultó pequeña, pero acogedora. Escritorio con ordenador, varias sillas, estantería llena de carpetas y literatura jurídica. Siéntese, Bruno señaló la silla frente al escritorio. ¿Té? ¿Café? No, gracias. Vayamos directo al asunto. Sergio se sentó, poniendo las manos sobre las rodillas. Lo escucho atentamente. Sergio respiró hondo y comenzó a contar. Habló de aquella noche en el hospital, del niño salvado, del tatuaje en el talón. De su madre, del símbolo que ella dibujó 3 días antes de morir. Del apellido Cisneros, que conectaba todos estos acontecimientos. Bruno escuchaba en silencio, asintiendo ocasionalmente y anotando los puntos importantes. Cuando Sergio terminó, el detective dejó las notas y lo miró pensativo. La historia es interesante, pronunció finalmente. ¿Y quiere que averigüe si hay conexión entre su padre Marcos Cisneros y la fallecida Violeta Cisneros? Sí. Y además. Sergio titubeó. Quiero saber más sobre la muerte de mi madre. Hace 20 años la investigación llegó a un callejón sin salida, no encontraron culpables. Pero ahora, cuando ha aparecido este tatuaje, empiezo a pensar que su muerte podría no haber sido simplemente un accidente. Bruno lo miró atentamente. ¿Sospecha que la mataron intencionadamente? No lo sé. Pero quiero averiguarlo. Sergio bajó la cabeza. Han pasado 20 años, pero debo saber la verdad. El detective asintió. Bien. Empezaré con la búsqueda de Marcos Cisneros. Si está en una residencia para inválidos, como dijo la amiga de Violeta, eso simplificará la tarea. Hay pocas de esas instituciones en la ciudad. Luego estableceré los vínculos familiares, recopilaré información sobre Violeta. En cuanto a la muerte de su madre, el caso es antiguo, pero intentaré levantar los materiales del archivo de la policía, hablar con personas que pudieran saber algo. ¿Cuánto tiempo llevará? 2 semanas, quizás 3. Depende de lo rápido que logre encontrar la información necesaria. Mis servicios cuestan. Bruno nombró una suma. Sergio asintió, aceptando. El dinero ahora no tenía importancia. Pagaría cualquier precio por la verdad. Discutieron los detalles. Bruno pidió proporcionar todos los datos que pudieran ayudar en la investigación, el apellido de soltera de la madre, su lugar de trabajo en el momento de la muerte, la dirección de aquel salón de tatuajes. Sergio anotó todo lo que recordaba. Me pondré en contacto con usted tan pronto tenga información, prometió el detective, acompañándolo hasta la puerta. Sergio salió a la calle con la sensación de haber dado el primer paso. Ahora solo quedaba esperar. Pero la espera se hacía difícil, cada día se alargaba interminablemente. Mientras tanto, Arturo seguía recuperándose. 2 semanas después de la operación lo trasladaron a la sala pediátrica para continuar el tratamiento. No aparecieron parientes, por lo que los servicios de protección comenzaron el procedimiento de registro del niño para un orfanato. Sergio no podía resignarse con este pensamiento. Si Arturo era realmente su sobrino, ¿cómo podía permitir que lo enviaran a un orfanato? Y más allá del parentesco, había salvado a este niño, sentía algún tipo de conexión inexplicable con él. Por la tarde habló de esto con Irene. Estaban sentados en la cocina, cenando, y Sergio finalmente se decidió. Ire, ¿recuerdas a ese niño que operé hace un par de semanas? ¿Arturo? Por supuesto que lo recuerdo. Me contaste que la madre murió. Pobre pequeño, Irene sacudió la cabeza con compasión.
Van a enviarlo a un orfanato. No tiene familia. Es triste, ella bebió agua. Pero hay muchos niños así, desgraciadamente. Sergio guardó silencio, buscando las palabras. Pensaba. ¿Y si lo adoptamos? Irene se quedó inmóvil, mirando fijamente a su marido. ¿Qué? Adoptar a Arturo. Tú quieres un hijo, y nosotros no conseguimos tener uno propio. Esta podría ser nuestra oportunidad. Ella puso lentamente el vaso sobre la mesa, sin apartar los ojos de él. Sergio, esto es. ¿Lo dices en serio? Completamente en serio, él tomó sus manos entre las suyas. He visto a este niño, Ire. Es especial. Y siento que debo ayudarlo. Podemos darle una familia, amor, todo lo que un niño necesita. En los ojos de Irene brillaron las lágrimas. Pero es una decisión tan importante. Hay que pensarlo todo, pasar por el proceso de adopción, prepararse. Lo sé. Pero estoy listo. ¿Y tú? Irene guardó silencio unos segundos, luego asintió. Sí. Sí, yo también estoy lista. Si estás seguro de que es lo correcto, estoy contigo. Se abrazaron, y Sergio sintió como algo se calentaba por dentro. Era la decisión correcta. Lo sentía con todo su ser. Al día siguiente se puso en contacto con los servicios de protección, preguntó sobre el procedimiento de adopción. Tenían que pasar una comisión médica, reunir documentos, obtener la aprobación. El proceso podía llevar varios meses, pero Sergio estaba decidido. Comenzó a visitar más a menudo a Arturo en el hospital, le traía juguetes, le leía libros. El niño poco a poco se acostumbraba a él, sonreía al ver a Sergio, extendía sus manitas hacia él. Irene también venía, y Arturo la aceptaba con la misma apertura. Es maravilloso, susurraba Irene, mirando cómo el pequeño jugaba con un cochecito. Ya lo amo. Sergio abrazaba a su esposa, observando al niño, y pensaba que pronto sabría la verdad. Bruno Botero prometió ponerse en contacto en 2 semanas, y ese plazo ya casi había expirado. La llamada llegó a la tarde siguiente. ¿Sergio? Soy Bruno Botero. Necesito reunirme con usted. Urgente. He encontrado lo que buscaba. Y algo más. La voz del detective sonaba tensa, y Sergio sintió cómo se aceleraba el pulso. ¿Cuándo? Hoy, si es posible. Mejor en mi oficina. Es una conversación seria. Sergio aceptó y 1 hora después ya entraba por la puerta familiar con la placa agencia, búsqueda. Bruno lo recibió con rostro sombrío e inmediatamente lo condujo al despacho. Sobre la mesa yacía una carpeta gruesa con documentos y fotografías. Bruno Botero invitó con un gesto a Sergio a sentarse y acercó la carpeta. El detective se veía cansado, como si las últimas 2 semanas no hubiera conocido el descanso. Empezaré con las buenas noticias, si es que se les puede llamar así, comenzó Bruno, abriendo la carpeta. Marcos Cisneros efectivamente se encuentra en una residencia para inválidos. Residencia número 7 en la calle Arenales. Tiene 62 años, en silla de ruedas, consecuencias de un accidente automovilístico hace 15 años. Antes trabajaba como artista decorador, después del trauma recibió invalidez de 1er grado. Sergio asintió en silencio, apretando los apoyabrazos del sillón. Así que su padre estaba vivo. Vivo y en la residencia todos estos años. Violeta Cisneros era su hija, continuó el detective, sacando de la carpeta varios documentos. Aquí está la copia de su certificado de nacimiento. Madre, Natalia Cisneros, murió hace 8 años de cáncer. Padre, Marcos Cisneros. Así que Violeta realmente era su hermanastra. Y Arturo, su sobrino. Sangre de su sangre. Hablé con el personal de la residencia. Bruno hojeaba las notas en su libreta. Marcos Cisneros es una persona tranquila, casi no se comunica con otros residentes. Pinta con acuarela, vende sus trabajos por internet, es su único ingreso además de la pensión. Su hija Violeta lo visitaba cada semana, le traía al nieto. La última vez estuvo con él 4 días antes del accidente. 4 días,
repitió Sergio como un eco. Y el tatuaje de Jena en el talón de Arturo. Lo hizo precisamente Marco, completó el detective. Mostré al personal una fotografía del dibujo que usted me transmitió. Una de las enfermeras recordó que en el cumpleaños de Arturo, 3 días antes de la tragedia, Marco pidió que le trajeran Jena. Dijo que quería dibujarle al nieto un símbolo de buena suerte. La enfermera lo ayudó, trajo todo lo que pidió. Sergio cerró los ojos. Así que su padre le dibujó a Arturo el mismo símbolo que una vez su madre le dibujó a él mismo. El símbolo del amor infinito. El símbolo que los conectaba a través de los años y las distancias. Pero eso no es todo, la voz de Bruno se volvió más dura. Indagué más profundo, como usted pidió. Estudié las circunstancias de la muerte de su madre hace 20 años. Sacó de la carpeta fotocopias de documentos antiguos, protocolos de interrogatorios, fotografías del lugar del incidente, conclusión del perito. Zoila Osorio murió como resultado del atropello de un vehículo no identificado. No hubo testigos, no había cámaras de vigilancia entonces. La investigación se llevó a cabo durante 3 meses, luego fue suspendida por falta de pruebas y sospechosos. Eso lo sé, pronunció secamente Sergio. ¿Qué más? Bruno lo miró con mirada pesada. Su madre trabajaba en el salón de tatuajes El Fénix. El salón pertenecía a un tal Víctor Galindo, que tenía conexiones con círculos criminales. Un mes después de la muerte de su madre, el salón se incendió. Versión oficial, cortocircuito. Versión no oficial, incendio provocado con el objetivo de destruir pruebas. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas? Sergio se inclinó hacia adelante. Bruno titubeó, como reuniendo fuerzas. Unos días antes de la muerte de su madre hubo un tiroteo en el salón El Fénix. Fueron asesinadas 3 personas. Según datos de mis fuentes, eran miembros de una de las organizaciones criminales que vinieron a una sesión de tatuaje. Los mataron personas de una organización competidora bajo el mando de un tal Simón Carrasco, un capo de los años 90. Sergio sintió cómo se helaba la sangre. Y mi madre. Su madre, probablemente, fue testigo del asesinato. Trabajaba en el despacho contiguo, dibujaba bocetos. Al parecer, logró esconderse, saltó por la ventana del primer piso y huyó. Pero la localizaron. 3 días después del tiroteo la atropelló un coche. La habitación comenzó a nadar ante sus ojos. Su madre fue asesinada. Intencionadamente. Por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Carrasco. Graznó. ¿Dónde está ahora? Está cumpliendo condena en un régimen estricto. Recibió 20 años por organización de comunidad criminal y asesinatos por encargo. Fue arrestado 3 años después del incendio del salón. Pero su gente todavía está en libertad. La organización se deshizo, pero algunos permanecieron activos. Bruno sacó otro documento. Levanté el caso del asesinato de aquellos 3 en el salón. Oficialmente el caso también fue cerrado por insuficiencia de pruebas. Pero hay testimonio de uno de los miembros del grupo de Carrasco arrestados posteriormente. Mencionó que hubo un testigo que encontraron y eliminaron. El caso lo cerraron porque no pudieron probar nada y el testigo se retractó de su testimonio. Sergio estaba sentado, sin poder moverse. 20 años vivió sin saber la verdad. 20 años pensó que fue un accidente, un conductor ebrio que se asustó y huyó. Pero en realidad asesinaron a su madre a sangre fría, porque vio demasiado. ¿Por qué la policía no resolvió este caso? Apretó entre dientes. Bruno se encogió de hombros. Corrupción, miedo, incompetencia. Elija. En aquellos años los capos criminales se sentían impunes. Tenían conexiones en la policía, en la fiscalía. El caso de su madre simplemente lo ocultaron, como muchos otros. Sergio se cubrió el rostro con las manos. Ira, dolor, desesperación, todo se mezcló dentro en un bulto asfixiante. Su madre sabía que la matarían. Por eso aquella tarde le dibujó el símbolo en la muñeca. Se estaba despidiendo de él,
dejaba un último mensaje. Sergio, la voz de Bruno se suavizó. Entiendo lo difícil que es para usted. Pero debe saber algo más. ¿Qué puede haber más? Sergio levantó la cabeza, y el detective vio en sus ojos tal dolor que por un momento titubeó. Violeta Cisneros también podría haber sido víctima. ¿Qué quiere decir? Bruno abrió otra página en la carpeta. Estudié las circunstancias del accidente en el que murió. Colisión frontal en la carretera, el conductor del otro coche huyó. La policía encontró restos del segundo automóvil, pero resultaron ser de un coche robado que abandonaron en un bosque. Las cámaras captaron el momento de la colisión. El segundo coche deliberadamente salió al carril contrario y chocó contra el automóvil de Violeta. Sergio se quedó paralizado. ¿Quiere decir que eso también fue un asesinato? No puedo afirmarlo con seguridad. Pero hay demasiadas coincidencias. Su madre fue testigo de un crimen y murió en circunstancias misteriosas. 20 años después muere. Bruno se interrumpió, buscando las palabras. Violeta era hija de mi padre. Así que es mi hermanastra. Y Arturo, mi sobrino. El detective asintió. Exacto. Y si Violeta fue asesinada intencionadamente, surge la pregunta, ¿por qué? ¿Qué sabía? ¿O a quién molestaba? Sergio intentó reunir sus pensamientos, pero se dispersaban como gotas de mercurio. Hay que entregar todo esto a la policía. Que reabran la investigación. Se puede entregar, pronunció cautelosamente Bruno. Pero no tenemos pruebas. Todo lo que he recopilado son indicios circunstanciales, testimonios de casos antiguos, suposiciones. Es poco probable que la policía se ponga a hurgar en una historia de hace 20 años basándose en esto. Entonces, ¿qué hacer? Sergio se levantó, comenzó a caminar por el despacho. ¿Simplemente olvidar? ¿Resignarse? No, respondió firmemente el detective. Continuar buscando. Todavía no he terminado. Hay hilos que se pueden tirar. Hay que averiguar si Violeta tenía alguna conexión con aquellos acontecimientos antiguos. Quizás había algo, quizás alguien la amenazaba. Seguiré investigando. Sergio se detuvo junto a la ventana, mirando la ciudad nocturna. En algún lugar allí, en la residencia de la calle Arenales, estaba sentado en una silla de ruedas su padre, el hombre que nunca conoció. El hombre que también perdió a una hija, como Sergio una vez perdió a su madre. Quiero reunirme con él, dijo, sin volverse. Con Marcos Cisneros. Con mi padre. Es su derecho. Bruno escribió la dirección en una hoja de papel y se la tendió. Horario de visitas de 10 a 6 de la tarde. Mejor llamar antes, avisar. Sergio tomó la hoja, la dobló y la guardó en el bolsillo. Luego se volvió hacia el detective. Continúe con la investigación. Averigüe todo lo que pueda. Pagaré lo que sea necesario. Necesito la verdad. Entendido. Me pondré en contacto con usted tan pronto tenga nueva información. Se despidieron, y Sergio salió a la calle. La tarde de otoño era fresca, el viento agitaba las ramas de los árboles, arrancando las últimas hojas. Se sentó en el coche, mirando la oscuridad. Su madre no simplemente murió. La asesinaron. Y ahora, 20 años después, murió Violeta. Si no es coincidencia, entonces alguien todavía está cazando a su familia. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Y lo más terrible, si el asesino todavía está en libertad, Arturo podría estar en peligro. Sergio agarró convulsivamente el volante. Arturo. Su sobrino, el niño que salvó y al que se disponía a adoptar. Si alguien está cazando a la familia Cisneros, el pequeño está en peligro. Necesitaba protegerlo. A cualquier precio. Sergio regresó a casa tarde por la noche. Irene ya dormía, y él estaba agradecido por eso, no quería conversaciones, explicaciones. Necesitaba tiempo para asimilar todo lo que había sabido por el detective. Pasó al despacho, se sirvió whisky del bar, una rareza para él, normalmente no bebía licores fuertes, pero hoy quería olvidarse aunque fuera por un par de horas. Se sentó en el sillón,
Bebió un sorbo, sintió como quemaba la garganta. Madre. Violeta. Marco. Carrasco. Todo esto se componía en un cuadro espantoso, y no podía librarse de la sensación de estar en el centro de algo grande y peligroso. El teléfono vibró, llegó un mensaje de los servicios de protección. Estimado Sergio, los documentos para la adopción han sido revisados. Le invitamos a una entrevista el jueves a las 10 de la mañana. Jueves. Pasado mañana. Un paso más para que Arturo se convirtiera en su hijo. Sergio terminó el whisky y se fue al dormitorio. Se acostó junto a Irene, ella somnolienta se volvió hacia él, lo abrazó. Él la apretó contra sí, inhalando el olor de su cabello, e intentó dormirse. Pero el sueño no llegaba. Ante sus ojos estaba su madre, joven, hermosa, con una sonrisa suave. Recordaba cómo dibujaba en su muñeca aquel símbolo, cómo hablaba del amor infinito. Ella sabía que moriría. Lo sabía y no podía hacer nada. Por la mañana Sergio se despertó destrozado, como si no hubiera dormido en absoluto. Irene ya se había levantado, preparaba el desayuno en la cocina. Él se lavó, se vistió y salió hacia ella. Buenos días, ella le sonrió, pero la sonrisa enseguida se desvaneció. Sergio, te ves terrible. ¿Ha pasado algo? No podía seguir ocultándolo. Irene era su esposa, tenía derecho a saber. Siéntate, él señaló la silla. Tenemos que hablar. La siguiente hora le contó todo, sobre el tatuaje, sobre el detective, sobre Marco Cisneros, sobre la muerte de su madre y de Violeta. Irene escuchaba, palideciendo con cada minuto, y cuando terminó, guardó silencio durante largo rato, asimilando lo escuchado. Dios mío, exhaló finalmente. Sergio, esto es peligroso. Si alguien mató a tu madre y a Violeta, entonces alguien puede ser el siguiente, completó Sergio. Lo entiendo. Por eso precisamente debemos adoptar a Arturo lo antes posible. Mientras esté con nosotros, podré protegerlo. ¿Pero cómo? Si realmente son estructuras criminales, ¿qué podemos hacer? No lo sé, admitió. Pero no puedo simplemente quedarme de brazos cruzados. El detective continúa la investigación. Quizás encuentre respuestas. Irene tomó sus manos entre las suyas. Estoy contigo. En lo que necesites, estoy a tu lado. Y protegeremos a Arturo. Se abrazaron, y Sergio sintió una oleada de gratitud. Qué bien que tenía a Irene. Sin ella no lo lograría. El jueves fueron juntos a los servicios de protección a la entrevista. La trabajadora social, una mujer de mediana edad con rostro severo, hacía preguntas sobre su vida, ingresos, condiciones de vivienda. Respondían con calma, con seguridad. Inspeccionaron su apartamento, de 3 habitaciones, espacioso, con una habitación infantil independiente que Irene ya había comenzado a acondicionar. ¿Entienden que la adopción es una gran responsabilidad? Preguntó la trabajadora social al final. Lo entendemos, respondió firmemente Sergio. Estamos listos para convertirnos en padres de Arturo. Bien. Recomendaré aprobar su candidatura. La decisión final se tomará dentro de una semana. 7 días más de espera. Sergio usó ese tiempo para visitar a su padre. El sábado por la mañana fue a la residencia de la calle Arenales. El edificio resultó antiguo, de construcción soviética, pero cuidado. Dentro estaba limpio, olía a antiséptico y a comida del comedor. Se acercó a la administradora, explicó que quería reunirse con Marco Cisneros. ¿Es usted familiar?, aclaró la mujer tras el mostrador. Hijo, Sergio no supo por qué dijo esto, pero la palabra salió sola. La administradora asintió, anotó sus datos en el registro y señaló el pasillo. Tercera puerta a la izquierda. Marco está ahora en su habitación. Sergio agradeció y se dirigió por el pasillo. El corazón latía con fuerza. Se detuvo ante la puerta necesaria, respiró hondo y llamó. Adelante, se oyó una voz masculina no muy alta. Sergio empujó la puerta y entró. La habitación era pequeña,
pero luminosa. Junto a la ventana había una silla de ruedas en la que estaba sentado un hombre con cabello canoso y mejillas hundidas. Sobre sus rodillas yacía un álbum de dibujo, en la mano un pincel. En la mesita al lado había pinturas de acuarela y un vaso con agua. Marcos Cisneros levantó la cabeza y miró al que entraba. En sus ojos, del mismo tono marrón que los de Sergio, relampagueó la sorpresa. «Hola», pronunció Sergio, quedándose junto a la puerta. «¿Usted es Marcos Cisneros?» «Sí», el hombre se sorprendió. «¿Y usted quién es?» Sergio dio un paso adelante. «Me llamo Sergio Osorio». «Yo. Soy su hijo». El rostro de Marco palideció. El pincel se resbaló de los dedos temblorosos y cayó al suelo, dejando una mancha roja en el linóleo. Abrió la boca, pero no pudo pronunciar ni un sonido. «Mi madre es Zoila Osorio». «Usted se vio con ella hace 37 años», Sergio hablaba en voz baja, pero firme. «Ella me dio a luz después de que ustedes se separaran. Crecí sin conocerlo. Y ahora he venido porque necesito respuestas». Marco cerró los ojos, y por sus mejillas corrieron lágrimas. «Zoila», susurró. «Dios mío, Zoila. Fui un cobarde. No me atreví a buscarlos. Pensé que me odiaban». Sergio se acercó más, se sentó en una silla junto a la silla de ruedas. «No supe casi nada de usted. Mi madre solo decía que se habían separado, y nunca más volvió a ese tema. Ella murió cuando yo tenía 16 años. Lo sé», Marco se secó los ojos con la manga. «Me enteré de su muerte. Fue horrible. Zoila era una mujer maravillosa. La amé, pero fui demasiado cobarde para asumir la responsabilidad. Cuando nos separamos, conocí a Natalia, me casé, durante mucho tiempo no tuvimos hijos, pero en edad madura nos nació una hija, Violeta. Pero nunca olvidé a Zoila». «Violeta», repitió Sergio. «Su hija. Mi hermanastra. Murió hace 3 semanas en un accidente automovilístico». Marco gimió, agarrándose la cabeza. «Lo sé. Fue una pesadilla. Mi pequeña niña. Era todo lo que me quedaba después de la muerte de Natalia. Venía cada semana, traía a Arturo. Amaba tanto a ese niño, mi nieto. Y ahora. Ahora estoy solo». «No», Sergio se inclinó hacia adelante. «No está solo. Arturo está vivo. Lo salvé aquella noche. Soy cirujano pediátrico, lo operé después del accidente. El niño sobrevivió». Marco levantó la cabeza, y en sus ojos se encendió la esperanza. «¿Vivo? ¿Arturito está vivo?» «Sí. Y lo estoy adoptando. Se convertirá en mi hijo. Su nieto y mi sobrino al mismo tiempo». El anciano rompió a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. Sus hombros temblaban por los sollozos silenciosos. Sergio extendió la mano, tocó inseguro su hombro, y Marco agarró su palma, apretó con toda la fuerza. «Gracias», apretó entre lágrimas. «Gracias, hijo. No te imaginas cómo recé para que Arturo estuviera bien. Pensé que lo había perdido también». Estuvieron sentados así varios minutos, sin soltarse las manos. Sergio sentía como algo dentro se rompía y se reestructuraba. Este hombre era su padre. Anciano, quebrantado por la vida, solitario, pero de su sangre. «Vi el tatuaje», dijo Sergio cuando Marco se calmó. «En el talón de Arturo. El símbolo del infinito con la estrella. Lo dibujaste con henna». Marco asintió, secándose los ojos. «Sí. Era nuestro signo con Zoila. Cuando estábamos juntos, se lo dibujé por primera vez en la muñeca. Luego ella me dibujó uno igual a mí. Decíamos que nos amaríamos infinitamente, incluso si nos separábamos. Cuando nació Arturo, quise transmitir este símbolo más adelante. Para que nuestro amor continuara viviendo a través de las generaciones. Mi madre me dibujó el mismo símbolo». Aquí, Sergio se subió la manga, mostrando la muñeca. 3 días antes de morir. Por supuesto, el dibujo hace tiempo que se borró,
pero recuerdo cada línea. Marco miró a su hijo y volvió a llorar. Ella recordaba. Después de tantos años, recordaba nuestro signo. Ella lo amaba, dijo en voz baja Sergio. Lo vi en sus ojos cuando a veces lo mencionaba. No hablaba mal, solo se entristecía. Marco sacudió la cabeza. Fui un tonto. La abandoné, asustado por la responsabilidad. Luego toda la vida me arrepentí. Natalia era una buena mujer, pero nunca la amé como amé a Zoila. Sergio guardó silencio, reuniendo sus pensamientos. Necesitaba hacer la pregunta que no lo dejaba en paz desde el momento de la conversación con el detective. Marco, ¿sabe en qué circunstancias murió mi madre? Su padre frunció el ceño. Por lo que recuerdo, la atropelló un coche. El conductor huyó. La asesinaron, pronunció duramente Sergio. Fue testigo de un crimen en el salón de tatuajes donde trabajaba. 3 días después de ver el asesinato, la atropellaron intencionadamente. Nunca encontraron a los culpables. Marco miró horrorizado a su hijo. ¿Qué? No, no puede ser. Puede. Contraté a un detective privado, averiguó todas las circunstancias. Y hay sospechas de que la muerte de Violeta tampoco fue accidental. ¿De qué hablas? Marco lo agarró de la mano. Violeta murió en un accidente. El coche que chocó contra ella era robado. El conductor deliberadamente salió al carril contrario. Podría haber sido un asesinato. Su padre tembló por todo el cuerpo. ¿Pero para qué? ¿Para qué alguien mataría a Violeta? Era una chica normal, trabajaba como vendedora, criaba a su hijo. No molestaba a nadie. No lo sé, admitió Sergio. Eso es precisamente lo que intento averiguar. ¿No le dijo Violeta algo extraño en las últimas semanas? ¿Quizás alguien la amenazaba? ¿O ella temía algo? Marco reflexionó, frunciendo las cejas. Estaba tensa. En la última visita, 4 días antes de que pasara eso. Le pregunté si todo estaba bien, pero se desestimó, dijo que solo estaba cansada del trabajo. Pero yo veía que algo la preocupaba. ¿No mencionó ningún nombre? ¿Carrasco, por ejemplo? ¿Carrasco? Marco sacudió la cabeza. No, ese nombre no lo escuché. ¿Y quién es? Un capo criminal que posiblemente esté detrás del asesinato de mi madre. Ahora está en prisión, pero su gente puede estar en libertad. Marco cerró los ojos, como intentando dominar las emociones. Sergio, si esto es verdad, entonces Arturo está en peligro. Si alguien está cazando a nuestra familia, por eso precisamente lo estoy adoptando. Para protegerlo. Y por eso estoy aquí, para encontrar respuestas. Conversaron más de 1 hora. Marco contaba sobre Violeta, cómo creció, qué niña tan bondadosa y luminosa era. Cómo vivió duramente la muerte de su madre por cáncer. Cómo criaba a Arturo sola, sin decir nunca quién era el padre del niño. Sergio escuchaba, conociendo a la hermana que nunca conoció, y sentía un dolor punzante de pérdida. Cuando llegó el momento de irse, Marco pidió: «Tráeme a Arturo. Por favor. Quiero ver a mi nieto». «Por supuesto», prometió Sergio. «En cuanto formalice la adopción, vendremos juntos». Se inclinó y abrazó a su padre, torpemente, inseguro, pero sinceramente. Marco lo apretó contra sí, y Sergio sintió cómo temblaban sus hombros. «Perdóname», susurró el anciano. «Por no haber estado contigo todos estos años». «Todo está bien», respondió Sergio. «El pasado no se puede cambiar. Pero tenemos el futuro». Salió de la residencia con el corazón pesado, pero también con sensación de alivio. Encontró a su padre. Supo la verdad sobre la familia. Ahora solo quedaba averiguar quién y por qué los estaba cazando. La decisión de los servicios de protección llegó 1 semana después. La candidatura de los Osorio fue aprobada. Arturo se convertía oficialmente en su hijo. Irene lloraba de felicidad, abrazando a Sergio, y él estaba con los documentos en las manos sin poder creer que esto estaba sucediendo de verdad. Al día siguiente recogieron al niño del hospital.
Arturo se había recuperado completamente después de la operación, la cicatriz en el abdomen sanaba bien. Las enfermeras lo preparaban con alegría por el niño, todas se habían encariñado con el pequeño tranquilo y sonriente. «Son felices», dijo Valentina, entregando a Irene una bolsa con cosas infantiles. «Arturito es un niño maravilloso. Han hecho bien en llevárselo». Irene apretó al niño contra sí, besándolo en la coronilla. Arturo la abrazó por el cuello y tranquilo hundió el rostro en su hombro. Sergio los miraba y sentía cómo se extendía calor por dentro. Esta era su familia. Por fin, en casa instalaron a Arturo en la habitación infantil que Irene había acondicionado con amor. Cunita con barandillas suaves, juguetes brillantes, libritos, alfombra con elementos didácticos. El niño miraba con curiosidad, tocaba todo con las manos, sonreía. «Esta es tu casa, pequeño», susurraba Irene, sentándolo en la alfombra. «Tuya y nuestra». Sergio estaba en la puerta, observándolos con una sonrisa, y de repente sonó el teléfono, distrayéndolo de sus pensamientos. Bruno Botero. «Sergio, necesitamos reunirnos. He encontrado algo importante». «¿Cuándo?» «Esta noche, si puede». «Es urgente». Acordaron para las 8. Sergio avisó a Irene que tenía una reunión, besó a ella y a Arturo y se fue. En la oficina del detective ya lo esperaban. Bruno estaba sentado ante el ordenador, revisando algunos documentos en la pantalla. Al ver a Sergio, señaló la silla. «Siéntese». Levanté todos los materiales sobre el caso del asesinato en el salón de tatuajes El Fénix. Oficialmente el asesinato nunca fue resuelto, pero tengo contactos entre antiguos operativos. Uno de ellos aceptó hablar, extraoficialmente, por supuesto. ¿Y qué dijo? El asesinato en el salón fue resultado de un ajuste de cuentas entre la organización de Simón Carrasco y el equipo de un tal Alejo Ramos. Ramos y 2 de sus hombres vinieron al salón a una sesión de tatuaje. Los rastreó la gente de Carrasco y les tendieron una emboscada justo en el salón. Acribillaron a los 3 en el lugar. Sergio escuchaba en silencio, apretando los puños. El dueño del salón, Víctor Galindo, estaba vinculado a la organización de Carrasco. Después del asesinato incendiaron el salón para destruir las pruebas. Su madre trabajaba en el despacho contiguo, dibujaba bocetos. Aparentemente oyó los disparos, se asomó y vio a los asesinos. Logró saltar por la ventana y esconderse. Y la encontraron 3 días después. Sí. Según mi fuente, Carrasco dio orden de encontrar a la testigo y eliminarla. Nunca identificaron al ejecutor, pero todos entendían quién estaba detrás de eso. ¿Y Violeta? ¿Qué conexión puede haber? Bruno guardó silencio, reuniendo sus pensamientos. Revisé los últimos meses de vida de Violeta. Trabajaba en la tienda de cosméticos, pero también tenía un trabajo extra, vendía por internet obras de acuarela de su padre. Los cuadros de Marcos Cisneros tenían demanda entre coleccionistas. Lo sé. Mi padre me lo contó. Entre los compradores había un hombre llamado Gaspar Rocha. Se reunió varias veces con Violeta, recogía los cuadros personalmente. Y aquí está lo interesante, Gaspar Rocha era uno de los hombres de Simón Carrasco. Participó en aquel mismo asesinato en el Salón El Fénix hace 20 años. Sergio saltó de la silla. ¿Qué? ¿Violeta se reunía con el asesino de mi madre? Ella no sabía quién era, dijo rápidamente Bruno. Rocha se presentaba como coleccionista. Pero aquí está lo que alarma. La última reunión tuvo lugar una semana antes de la muerte de Violeta. Le entregó otro cuadro. La vecina Olga Teruel me contó que aquella tarde Violeta regresó a casa pálida y asustada. Dijo que el comprador había hecho preguntas extrañas sobre su familia, sobre su padre. Averiguó que era hija de Marco Cisneros. Y Marco estaba vinculado con mi madre. Sergio caminaba por el despacho. Dedujeron la conexión. Entendieron que Violeta podía saber algo, posiblemente. O temían que descubriera la verdad. Rocha pudo ver en el cuadro la firma de Cisneros, recordar que Zoila Osorio alguna vez mencionó ese nombre.
Las conexiones en el mundo criminal son tenaces, la información se transmite durante años. Sergio se detuvo junto a la ventana, mirando la ciudad nocturna. Así que mataron a Violeta para borrar las huellas. La mataron sin razón, simplemente porque resultó ser hija de la persona equivocada. Me temo que sí. Bruno se levantó del escritorio. Y hay otro problema. Gaspar Rocha todavía está en libertad. Después del arresto de Carrasco se ocultó, oficialmente se dedica al negocio de la construcción. Pero en esencia, sigue siendo un capo criminal. ¿Dónde está? Vive aquí, en la ciudad. Tiene una oficina en la calle industrial. Pero, Sergio, debe entender, es un hombre peligroso. No intente contactar con él por su cuenta. ¿Y qué, según usted, debo hacer? ¿Quedarme sentado esperando a que llegue hasta mi familia? Hay que entregar la información a la policía. Tenemos indicios circunstanciales que pueden interesar a la investigación. Indicios circunstanciales, sonrió amargamente Sergio. Hace 20 años también había indicios, pero ocultaron el caso. ¿Qué ha cambiado? Carrasco está en prisión, su influencia se ha debilitado. Ahora hay más posibilidades de que reabran el caso. Sergio entendía que el detective tenía razón. Pero por dentro hervía la rabia. Este Rocha mató a su madre. Posiblemente mató también a Violeta. Y ahora amenaza a Arturo. Está bien, dijo finalmente. Entregue la información a la policía. Pero yo tampoco me quedaré de brazos cruzados. Hay que proteger a Arturo. Quizás deberían irse por un tiempo. Mientras la investigación trabaja, Sergio reflexionó. Irse. Llevar a Arturo e Irene a algún lugar lejos, donde nadie los encontrara. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Un año? ¿2? ¿Y luego volver y vivir con miedo? No, pronunció firmemente. Nos quedaremos. Pero seré cauteloso. Bruno asintió, aunque en sus ojos se leía preocupación. Sí, de Yolandi. Si nota algo sospechoso, llámeme de inmediato. Y a la policía también. Sergio lo prometió y se fue a casa. Por el camino no dejaba de pensar en Rocha. Este hombre le quitó a su madre, a su hermana. Lo obligó a crecer sin padres, privó a Violeta del futuro, dejó a Arturo huérfano. Y todavía estaba en libertad, vivía tranquilo, se dedicaba a los negocios. En casa Irene ya había acostado a Arturo. El niño resoplaba en la cunita, abrazando un osito de peluche. Sergio se sentó en el borde de la cama, lo acarició en la cabeza. Buenas noches, pequeño, susurró. Lo prometo. Nadie te tocará. Irene lo abrazó por detrás, apoyó la mejilla en su hombro. ¿Qué dijo el detective? Sergio le contó todo. Irene palideció, pero se mantuvo firme. Lo conseguiremos, dijo. Juntos lo conseguiremos. Salieron de la habitación infantil, dejando la puerta entreabierta. Sergio revisó las cerraduras de la puerta de entrada, las ventanas. Instaló la alarma que había comprado la semana anterior, presintiendo algo malo. Por la noche apenas durmió. Cada ruido lo hacía levantarse de un salto, comprobar a Arturo. El niño dormía tranquilo, sin sospechar del peligro que se cernía sobre él. Por la mañana Sergio fue al trabajo con la cabeza pesada. Escribió una solicitud de vacaciones. Pero los pensamientos volvían constantemente a Rocha, a la amenaza. Al mediodía, cuando regresó a casa, Irene lo recibió con rostro ansioso. Sergio, hoy vino un hombre. Llamó a la puerta, decía que era de la administración del edificio, que venía a revisar los contadores. Pero no abrí, tuvimos una revisión hace un mes. Sergio sintió un escalofrío por dentro. ¿Cómo era? No lo sé, solo miré por la mirilla. Hombre de mediana edad, con chaqueta oscura. Estuvo un minuto y se fue. Hiciste bien en no abrir, él la abrazó. Si viene alguien más, no abras a nadie excepto a mí. Irene asintió, apretándose contra él. Tengo miedo, Sergio. Lo sé. Yo también. Pero seremos cautelosos. Llamó a Bruno, le contó sobre el visitante.
El detective prometió revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia del edificio. Al día siguiente Bruno volvió a llamar. Las cámaras captaron al hombre que se acercó a su apartamento. Pasé la foto por la base de datos. Es Íñigo Ledesma, uno de los hombres de Gaspar Rocha. Antecedentes por extorsión y palizas. Sergio apretó el teléfono en la mano. ¿Saben dónde vivimos? Sí. Ya he transmitido la información a la policía. Intensificarán el patrullaje de su zona. Pero, Sergio, quizás deberían pensar en una mudanza temporal. Aunque sea por un par de semanas, mientras la situación se aclara. Sergio entendía, el detective tenía razón. Quedarse aquí se estaba volviendo peligroso. Está bien. Pensaré en ello. Por la tarde discutió la situación con Irene. Ella estuvo de acuerdo en que necesitaban irse. Sus padres tenían una casita en las afueras, en un pequeño pueblo a unos 100 kilómetros de la ciudad. Allí podrían esperar. Pediré vacaciones en el trabajo, dijo Irene. Diré que necesitamos tiempo para adaptarnos con Arturo. Y yo ya las he pedido, añadió Sergio. 1 o 2 semanas seguro que aguantaremos. Comenzaron a hacer las maletas. Cosas para Arturo, ropa, comida, medicinas. Planeaban salir pasado mañana por la mañana. Aquella noche Sergio se despertó por el olor a humo. Se incorporó de golpe en la cama, olfateando. Humo. De algún lugar venía humo. Ire. Sacudió a su esposa por el hombro. Despierta, hay un incendio. Irene saltó de la cama y ambos corrieron al pasillo. El humo se filtraba por debajo de la puerta de entrada, denso y acre. En algún lugar tras la pared se oían gritos de vecinos, aullaba la alarma. Arturo. Irene se lanzó a la habitación infantil. Sergio corrió a la ventana del salón, se asomó. Abajo había un camión de bomberos, se agolpaba la gente. El edificio ardía. Estaban en el 7º piso, la escalera estaba cortada. El corazón latía frenéticamente. Irene sacó de la habitación infantil a Arturo, el niño lloraba, tosía por el humo. El balcón. Gritó Sergio. Al balcón, rápido. Salieron corriendo al balcón. Abajo ya colocaban escaleras los bomberos. Sergio agitaba los brazos, llamando la atención. Uno de los bomberos los vio, gritó algo a los colegas. Ahora los bajaremos. Llegó la voz desde abajo por el megáfono. Aguanten. Acercaron la escalera al balcón. Un bombero subió, ayudó a Irene con Arturo a bajar primeras. Luego bajó Sergio. Abajo los rodearon médicos, les pusieron mantas, los examinaron. Estaban sentados en la ambulancia, apretados unos contra otros, observando cómo los bomberos apagaban el fuego. A los residentes de otros apartamentos también los evacuaron, algunos en pijama, otros echándose chaquetas sobre el cuerpo desnudo. Todos estaban en shock. A Sergio se le acercó un policía. ¿Viven en el 7º piso? Sí, apartamento 73. Preliminarmente el fuego comenzó en la escalera entre el 6º y 7º piso. Incendio provocado. Las cámaras captaron a una persona con capucha que subió por la escalera con una garrafa, roció las paredes con líquido inflamable y prendió fuego. Luego huyó. Sergio se quedó helado. ¿Incendio provocado? ¿Intencionadamente? Parece que sí. Estamos llevando la investigación. ¿Alguien les ha amenazado? Sí, dijo Sergio. Ya he hablado con sus colegas. Tengo motivos para creer que detrás de esto está Gaspar Rocha. El detective privado Bruno Botero transmitió información a la policía. El policía asintió, anotando. Bien. Nos pondremos en contacto con el detective. Mientras tanto necesitan pasar la noche en algún sitio. El apartamento está muy ahumado y además se llevará a cabo la investigación. ¿Tienen dónde ir? Sí, a casa de los padres de mi esposa. Sergio abrazó a Irene, que temblaba de miedo y frío. Fueron en coche, que Sergio logró sacar del aparcamiento subterráneo. Arturo se durmió en brazos de Irene, agotado por la conmoción.
Sergio conducía el coche sin reducir la velocidad, mirando constantemente el espejo retrovisor. Por si alguien lo seguía. A la casa de los padres de Irene en el pueblo de Prado Verde llegaron al amanecer. Los padres los recibieron con sorpresa y alarma. Irene contó todo, la madre enseguida se puso a acostar a Arturo en la cama, el padre escuchaba sombrío la historia del incendio provocado. Así que los están cazando, resumió. Sergio, hay que dirigirse a la policía, exigir protección. Me he dirigido. Pero ellos todavía solo están recopilando pruebas. Y este Rocha actúa más rápido. ¿Quizás contratar seguridad privada? Propuso la madre de Irene. Bueno, no pueden vivir así, con miedo constante. Sergio reflexionó. Seguridad. Sí, posiblemente sea una salida. Al menos temporalmente. Llamó a Bruno Botero, le contó sobre el incendio. Vaya, vaya, exhaló el detective. No están bromeando. Sergio, necesita seguridad las 24 horas. Tengo contactos de una agencia fiable. Le daré el teléfono. Por la tarde llegaron a la casa dos guardias de seguridad, hombres fornidos de unos 35 años, antiguos militares. Inspeccionaron el territorio, establecieron el horario de guardia. Uno patrullaría la zona, el segundo permanecería dentro de la casa. Sergio sintió cierto alivio. Ahora al menos había algo de protección. Los días pasaban lentamente. Vivían en el pueblo, casi sin salir de la casa. Arturo poco a poco se recuperaba de la conmoción, comenzó a sonreír, a jugar. Irene no se separaba de él ni un paso, y Sergio constantemente estaba en contacto con Bruno y la policía. La investigación avanzaba lentamente. Identificaron al incendiario por las cámaras, resultó ser aquel mismo Íñigo Ledesma que había venido a su apartamento. Lo declararon en busca y captura, pero por ahora sin resultado. Gaspar Rocha negaba cualquier participación, afirmando que Ledesma hacía tiempo que no trabajaba para él. Están jugando con nosotros, dijo Sergio con rabia al enterarse. Rocha sabe que no podemos probar nada. Bruno suspiró al otro lado del teléfono. No del todo. La policía ha levantado el viejo caso del asesinato en el Salón El Fénix. Han encontrado nuevas pistas, testimonios de testigos que entonces ignoraron. Rocha ahora está en la lista de sospechosos. Si lo detienen, puede caer por mucho tiempo. Sí, repitió amargamente Sergio. Mientras tanto está en libertad y representa una amenaza. Una semana después Bruno vino personalmente al pueblo. Trajo consigo a una mujer anciana, delgada, canosa, con ojos asustados. Sergio, esta es Elena Crespo. Hace 20 años trabajaba como limpiadora en el Salón El Fénix. Fue testigo de aquel asesinato. Sergio los invitó a la casa, los sentó a la mesa. Elena jugueteaba nerviosa con el borde del pañuelo. Vi todo, comenzó con voz temblorosa. Vine al salón por la noche, después del cierre, a limpiar. Vi los cadáveres, sangre por todas partes. Quise llamar a la policía, pero entonces regresaron aquellos hombres. Los asesinos. Me escondí en el almacén. Oí cómo hablaban, que había que encontrar a la artista que había huido. Uno de ellos, Rocha, dijo que había dado orden de encontrarla y eliminarla. Me asusté, no se lo conté a nadie. Temía que me mataran también. ¿Por qué cayó durante 20 años? Preguntó Sergio. Miedo, respondió simplemente la mujer. Sabía quién era Carrasco, quiénes eran su gente. Pero ahora Carrasco está en prisión, no tengo nada que perder. Que la verdad salga a la luz. Sergio miró a Bruno. ¿Esto es lo que necesita la policía? Sí. Su testimonio puede ser clave para reabrir el caso. Elena ya ha dado testimonio oficial al investigador. Han citado a Rocha para interrogatorio. ¿Y qué sigue? Sigue, esperar. Si la investigación reúne suficientes pruebas, arrestarán a Rocha. Pero puede llevar tiempo. Sergio guardó silencio. Tiempo. No tenían tiempo.
Rocha ya había intentado una vez matarlos en el incendio. Lo intentaría de nuevo. Aquella noche no pudo dormir durante mucho tiempo. Yacía junto a Irene, escuchaba su respiración, pensaba en qué hacer a continuación. ¿Huir al extranjero? ¿Cambiar de nombres, empezar una nueva vida? Pero eso significaría vivir siempre con miedo, mirando por encima del hombro. No. No podía así. No quería que Arturo creciera con miedo constante. El niño merecía una vida normal, tranquila. Había que terminar con esto. De una vez por todas. A la mañana siguiente Sergio llamó a Bruno. Quiero reunirme con Rocha. El detective guardó silencio, luego pronunció cautelosamente. ¿Para qué? Hablar. Averiguar qué quiere. Quizás podamos llegar a un acuerdo. Sergio, es una locura. Rocha es peligroso. No le escuchará. Vale la pena intentarlo, insistió obstinado Sergio. Organice la reunión. En un lugar concurrido, de día. La seguridad estará cerca. Bruno intentó disuadirlo durante mucho tiempo, pero Sergio fue inflexible. Al final el detective cedió. Está bien. Intentaré contactar con él. Pero estaré cerca y la policía estará al tanto. Fijaron la reunión 3 días después en un café en el centro de la ciudad. Sergio llegó allí acompañado de uno de los guardias. Bruno estaba sentado en la mesa contigua, fingiendo leer el periódico. En la calle, en un coche, estaban de guardia policías, por si algo salía mal. Gaspar Rocha apareció exactamente a la hora fijada. Hombre de unos 55 años, con mirada dura de ojos grises fríos. Traje caro, reloj macizo, andar seguro de persona acostumbrada a que le obedezcan. Se sentó frente a Sergio, lo recorrió con mirada evaluadora. Doctor Osorio. He oído hablar de usted. Dicen que es un buen cirujano. ¿Y usted, Gaspar Rocha? También he oído hablar de usted. Dicen que es un asesino. Rocha sonrió, pero en sus ojos relampagueó dureza. Cuidado con las acusaciones, doctor. Tengo buenos abogados. ¿Por qué intentó matarnos? Sergio se inclinó hacia adelante. ¿Qué quiere? No sé de qué habla, respondió indiferente Rocha. El incendio en su casa es obra de gamberros. Yo no tengo nada que ver. Su hombre, Ledesma, incendió el edificio. Está grabado en las cámaras. Ledesma hace tiempo que no trabaja para mí. Lo que hace en su tiempo libre no es asunto mío. Sergio sentía como hervía la sangre. Usted mató a mi madre hace 20 años. Mató a mi hermana hace 3 semanas. Ahora nos está casando a mí y a mi hijo. ¿Para qué? Rocha entrecerró los ojos. Doctor, me está confundiendo con otro. Soy un hombre de negocios respetuoso de la ley. Tengo una empresa constructora, reputación limpia. Sus acusaciones son calumnia. Hay un testigo que oyó cómo daba orden de matar a mi madre. ¿Un testigo? Rocha sonrió. ¿Apareció un testigo después de 20 años? Curioso. El tribunal no creerá a tal testigo. Creerá. Especialmente si hay otras pruebas. Rocha se inclinó hacia adelante y en sus ojos apareció algo depredador. Escuche, doctor. Debería abandonar este empeño. Dejar de hurgar en el pasado. Olvidar lo que pasó hace 20 años. Irse a algún lugar lejos con su familia y vivir una vida tranquila. Créame, así será mejor para todos. ¿Es una amenaza? Es un consejo. Rocha se levantó. El último consejo que le doy. Piénselo bien. Se dio la vuelta y salió del café. Sergio estaba sentado, apretando el borde de la mesa. La reunión no había llevado a nada. Rocha no iba a confesar, no iba a dejarlos en paz. Bruno se acercó a él. Todo está grabado. La policía recibirá la grabación de la conversación. Pero fue cauteloso, no dijo nada concreto. Lo sé, pronunció cansado Sergio. Es un profesional. No deja huellas. ¿Qué hará? No lo sé. Todavía no lo sé. Regresaron al pueblo.
Sergio contó a Irene sobre la reunión y ella rompió a llorar. ¿Cuándo terminará esto? Ya no puedo vivir así, con miedo constante. Él la abrazó, le acarició la espalda, pero no sabía qué responder. Él mismo no sabía cuándo terminaría esto. La respuesta llegó inesperadamente. 2 días después Bruno llamó con noticias. Han detenido a Ledesma. Intentó esconderse en la región vecina, pero lo identificaron por las cámaras en la estación. Ahora está bajo investigación, se le ha imputado incendio provocado e intento de asesinato. ¿Dará testimonio contra Rocha? Preguntó Sergio. Por ahora calla. Pero el investigador espera que tarde o temprano hable. Normalmente gente así entrega al que da las órdenes para suavizar la condena. Sergio no estaba seguro de que Ledesma hablara. Gente como él temía a los capos criminales más que a la prisión. Pero al menos un factor amenazante había sido eliminado. Paralelamente la policía continuaba investigando el asesinato de hace 20 años. El testimonio de Elena Crespo, grabaciones de conversaciones, documentos encontrados, todo esto se componía en un cuadro. El investigador estaba decidido, decía que había posibilidad de hacer responsable a Rocha. Pero pasaban los días, y no había arresto. Rocha continuaba llevando su vida habitual, aparecía en reuniones de negocios, daba entrevistas a los medios locales. Como si no pasara nada. Sergio decidió visitar a su padre. No había visto a Marco desde que se encontraron por primera vez. Era hora de corregir eso. Además quería mostrar a Arturo al abuelo, como había prometido. El sábado por la mañana fueron los tres, Sergio, Irene y Arturo, a la residencia. El guardia lo seguía en otro coche. Sergio no quería arriesgarse. Marco los esperaba en su habitación, todo arreglado, peinado. Cuando entraron y vio a Arturo, los ojos se le llenaron de lágrimas. Arturito, susurró, extendiendo los brazos. Mi nietecito. El niño al principio se puso en guardia, pero luego, cogido de la mano de Irene, se acercó tímidamente a la silla de ruedas. Marco lo acarició en la cabeza, lloró. ¿Cómo has crecido? Qué contento estoy de verte. Arturo sonrió, y Marco rió entre lágrimas. Pasaron más de 1 hora en la habitación, conversando. Marco contaba sobre Violeta, mostraba sus fotos de niña. Irene escuchaba, secándose las lágrimas. Arturo jugaba en la cama con los juguetes que habían traído. Sergio, dijo finalmente Marco, cuando Irene llevó a Arturo al pasillo para darles la oportunidad de hablar a solas. He oído que los atacaron. El incendio en la casa. Sí. Rocha no nos deja en paz. Marco apretó los apoyabrazos de la silla de ruedas. Ese hombre me quitó a mi hija. Te quitó a tu madre y hermana. Debe responder. La policía está trabajando. Pero por ahora sin resultado. Marco guardó silencio, luego pronunció en voz baja. ¿Sabes? Violeta dijo algo extraño en la última visita. Mencionó que aquel comprador de cuadros le hacía preguntas sobre nuestra familia. Preguntaba si yo no había tenido alguna relación con una mujer llamada Zoila. Entonces no le di importancia, pero ahora entiendo, estaba deduciendo conexiones. ¿Rocha sabía que usted y mi madre estuvieron juntos? Aparentemente, sí. Probablemente se enteró a través de los círculos criminales. En aquellos años muchos sabían que Zoila trabajaba en el Salón El Fénix, y el salón pertenecía a la gente de Carrasco. Cuando se convirtió en testigo del asesinato, levantaron toda la información sobre ella. Posiblemente encontraron la conexión conmigo. Y luego, años después, Rocha casualmente se topó con Violeta, vio el apellido Cisneros en los cuadros y entendió que era mi hija. Sergio asintió sombríamente. Todo encajaba. Rocha temía que Violeta supiera algo o pudiera enterarse. Decidió eliminarla preventivamente. ¿Pero por qué nos está casando ahora? No sabemos nada, no lo amenazamos. Empezasteis a investigar, respondió simplemente Marco. Contratasteis a un detective, levantasteis viejos casos. Rocha teme que encontréis pruebas. Quiere haceros callar.
Sergio suspiró pesadamente. No me echaré atrás. No puedo. Es cuestión de justicia. Lo entiendo, Marco le puso la mano en el hombro. Pero ten cuidado, hijo. Arturo te necesita. Irene te necesita. No hagas nada irreflexivo. Sergio abrazó a su padre y estuvieron sentados así varios minutos, en silencio, entendiéndose sin palabras. Cuando se iban, Irene dijo: buena persona, tu padre. Lástima que la vida le haya resultado tan dura. Sí. Pero ahora tiene un nieto. Y un hijo. Lo visitaremos regularmente. Irene sonrió, tomándolo de la mano. Aquella misma tarde llamó Bruno. Su voz sonaba agitada. Ledesma ha hablado. Ha dado testimonio contra Rocha. Confesó que actuaba bajo su orden. Mañana por la mañana deberían arrestar a Rocha. Sergio sintió como algo dentro se comprimía y luego se soltaba. ¿En serio? ¿No es un error? No. El investigador lo confirmó. Tienen suficientes pruebas para el arresto. A Rocha le imputarán cargos por organización de asesinato, intento de asesinato, incendio provocado. Va a caer por mucho tiempo. Sergio cerró los ojos, sintiendo el alivio que venía en oleadas. Gracias, Bruno. Gracias por todo. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Ahora pueden volver a la vida normal. Colgó el teléfono y abrazó a Irene, que estaba al lado con el corazón paralizado. Se acabó. Ha terminado. Lo arrestarán mañana. Irene rompió a llorar, hundiéndose en su hombro. Sergio le acariciaba la espalda, sintiendo el mismo cómo se agolpaban las lágrimas. A la mañana siguiente la noticia del arresto de Gaspar Rocha recorrió todos los medios locales. Empresario arrestado bajo sospecha de organización de asesinato de hace 20 años. Las cámaras de televisión filmaban cómo lo sacaban de la oficina esposado. El rostro de Rocha era pétreo, no pronunció ni una palabra. Sergio miraba el reportaje y sentía un extraño vacío. 20 años de espera. 20 años durante los cuales el asesino de su madre vivió tranquilo, disfrutó de la vida, se enriqueció. Y ahora, esposas, celda de prisión, juicio. La justicia había triunfado. Pero eso no devolvería a su madre. Ni devolvería a Violeta. ¿En qué piensas? Preguntó Irene, sentándose a su lado. ¿En qué me gustaría que mi madre estuviera viva? Que viera a Arturo, que viera que mi padre y yo nos hemos encontrado. Ella sería feliz. Irene lo abrazó. Ella ve. Estoy segura. Ve y está orgullosa de ti. Sergio quería creer en eso. Quería creer que en algún lugar allá, entre las estrellas, su madre sonreía, sabiendo que su hijo estaba bien, que era feliz. El signo del infinito. Amor infinito que continúa a través de las generaciones. De Zoila a Sergio, de Marco a Violeta y Arturo. Ahora todos estaban unidos por este amor. Una semana después regresaron a la ciudad. La puerta de entrada y el edificio los repararon después del incendio, todo lo pusieron en orden. Dejaron la seguridad una semana más, por si acaso, aunque ya no había amenaza. Sergio volvió al trabajo. Arturo fue a la guardería, por ahora mediodía, para adaptarse. Irene volvió a sus obligaciones de psicóloga. La vida entraba en un cauce normal. El juicio contra Rocha comenzó 3 meses después. Sergio asistió a todas las sesiones, escuchando los testimonios de testigos, peritos. Elena Crespo daba testimonio, contando con voz temblorosa lo que vio aquella noche. Ledesma también testificó, describiendo en detalle cómo Rocha daba las órdenes. La sentencia la pronunciaron 2 meses después. 25 años de régimen estricto por organización de asesinatos, intento de asesinato, incendio provocado y otros crímenes. Cuando el juez proclamó la sentencia, Sergio sintió cómo se caía un peso del alma. Por fin. Por fin la justicia había triunfado. Después del juicio fue al cementerio, a la tumba de su madre. Puso flores, se sentó en el banco al lado. Mamá, pronunció en voz baja. Lo hice.
Encontré al que te mató. Responderá por todo. Puedes estar tranquila. El viento susurraba en el follaje de los árboles y le pareció que su madre le respondía, susurraba palabras de amor y orgullo. Se levantó, miró por última vez la tumba y se dirigió a la salida. Por delante estaba la vida. La vida con Irene, con Arturo, con su padre. Una vida llena de amor y sentido. El signo del infinito continuaba su acción. El amor era infinito. Y nada podía destruirlo. Pasó un año. Un año lleno de tranquilidad y felicidad como Sergio no había conocido en mucho tiempo. Arturo crecía como un niño sano y alegre. A los 2 años ya charlaba sin parar, corría por el apartamento, exigiendo atención. Irene floreció en el papel de madre, por fin su sueño se había cumplido. Cada sábado iban a visitar a Marco a la residencia. Sergio incluso le propuso llevar a su padre a vivir con ellos, pero Marco se negó. Aquí estoy cómodo, decía. Tengo amigos, buenos cuidados. Y lo principal, ustedes vienen regularmente. Eso me basta. Pero una vez, cuando Sergio visitó de nuevo a su padre, Marco se veía pálido y demacrado. ¿Qué ha pasado? Se alarmó Sergio, sentándose a su lado. Los médicos encontraron un tumor, pronunció en voz baja Marco. En los pulmones. Maligno. Dicen que no se puede operar, es demasiado arriesgado con mi estado. Solo queda terapia de apoyo. Sergio sintió como la tierra se le iba bajo los pies. ¿Cuánto tiempo? Unos meses. Quizás medio año. Depende de lo rápido que progrese la enfermedad. No, Sergio lo agarró de la mano. Encontraré a los mejores médicos, haremos todo lo posible. No puedes irte ahora, cuando apenas nos hemos encontrado. Marco sonrió tristemente. Hijo, he vivido una buena vida. Sí, hubo errores, hubo pérdidas. Pero al final obtuve lo que soñaba, me reuní con mi hijo, vi a mi nieto. Soy feliz. Y si el destino ha decidido que es hora de irme, lo aceptaré. Sergio no podía resignarse con esto. Consultó con colegas oncólogos, estudió opciones de tratamiento. Pero todos los especialistas decían lo mismo, con tal estado del paciente, con su edad de invalidez, la operación casi con seguridad terminaría en resultado fatal. La quimioterapia podría prolongar la vida un par de meses, pero al precio de sufrimientos terribles. Marco rechazó la quimioterapia. Quiero pasar el tiempo que me queda con dignidad, le dijo a Sergio. No quiero estar en el hospital, perder el cabello, sufrir de náuseas. Quiero verlos, pintar, disfrutar cada día. Sergio al final aceptó. Sacaron a Marco de la residencia y lo instalaron en su casa. Acondicionaron el salón para sus necesidades, contrataron una cuidadora. Marco estaba agradecido, aunque trataba de no mostrar lo mal que se sentía. Pintaba cada día, a pesar de la debilidad. Retratos de Arturo, Irene, Sergio. Paisajes que veía desde la ventana. Sergio entendía, su padre estaba creando memoria de sí mismo, dejaba una huella que permanecería después de él. Arturo adoró al abuelo. Pasaba horas sentado a su lado, observando cómo pintaba, haciendo preguntas interminables. Marco respondía pacientemente, le enseñaba al niño a mezclar colores, explicaba cómo transmitir luz y sombra. Tiene talento, le decía Marco a Sergio. ¿Ves cómo sostiene el pincel? Es innato. Será artista, como yo. Como tu madre. Sergio los miraba a los dos y sentía simultáneamente alegría y dolor. Alegría de que estuvieran juntos. Dolor por entender que no era para mucho. Marco se apagaba lentamente, pero inexorablemente. 3 meses después ya casi no se levantaba de la cama, respiraba con dificultad. Pero todavía sonreía cuando Arturo venía a verlo, todavía intentaba pintar. Una mañana, a principios de primavera, cuando fuera florecían las primeras flores, Marco no despertó. Se fue en silencio, en sueños, sin dolor. Sergio estaba junto a su cama, sosteniendo la mano fría de su padre, y no podía creer que era el fin. Apenas se habían encontrado. Solo un año.
Un año de 37. Pero ese año estuvo lleno de amor. Y eso era lo principal. El funeral transcurrió en silencio, en un círculo reducido. Enterraron a Marco junto a Zoila, como él había pedido. Sergio estaba entre las dos tumbas y pensaba que ahora estaban juntos. Por fin. Descansen en paz, susurró. Ambos. Se lo merecen. Irene lo abrazó, Arturo lo sostenía de la mano. Estaban los tres, una familia creada por amor y dolor, pérdidas y encuentros. Después del funeral Sergio revisó las cosas de su padre. Entre los dibujos encontró uno especial, el último que Marco dibujó antes de morir. En él estaban representadas dos figuras, un hombre y una mujer, de pie juntos. Se tomaban de las manos, y sobre ellos en el cielo brillaba una estrella. Y abajo, en letras pequeñas, había una inscripción: el amor es infinito. Sergio colgó este dibujo enmarcado en la pared del salón, en el lugar más visible. Amor infinito. Ese que no termina con la muerte. Pasaron otros 5 años. Arturo fue a la escuela, niño inteligente, talentoso, aficionado al dibujo y la música. Los profesores notaban sus capacidades, Sergio e Irene estaban orgullosos de su hijo. Sergio seguía trabajando como cirujano pediátrico, pero ahora también dirigía el departamento. Lo respetaban los colegas, lo querían los pacientes. Durante años de práctica había salvado cientos de vidas infantiles y cada una era para él una victoria personal. Irene expandió su práctica de psicóloga, abrió un consultorio privado. Ayudaba a las personas a enfrentar traumas, pérdidas, les enseñaba a vivir después de las tragedias. Su experiencia, lo vivido junto con Sergio, hacía su trabajo especialmente profundo y comprensivo. Eran felices. Con una felicidad común, tranquila, que se construye sobre el amor, la confianza y lo vivido juntos. Una vez, un día libre, fueron toda la familia al cementerio. Arturo tenía 7 años y ya entendía quiénes estaban enterrados bajo esos monumentos. ¿Esta es la abuela Zoila y el abuelo Marco?, preguntó, mirando las tumbas. Sí, hijo, Irene lo acarició en la cabeza. ¿Y me ven ahora? Sergio se agachó junto a su hijo, lo abrazó. Creo que sí. Te miran desde el cielo y están muy orgullosos de ti. Arturo reflexionó, luego sacó del bolsillo una pequeña hoja de papel. Les dibujé un cuadro. ¿Puedo ponerlo aquí? Por supuesto. El niño puso cuidadosamente el dibujo al pie del monumento. En él estaba representada una familia, papá, mamá, un niño. Y sobre ellos en el cielo, una estrella brillante. Sergio miró el dibujo y sintió cómo se le cerraba la garganta. Arturo entendía. Entendía que no estaban solos, que sobre ellos siempre había protección, amor que continuaba eternamente. Gracias, hijo, Sergio lo besó en la coronilla. Les gustará. Estuvieron un poco más en silencio, luego se dirigieron a la salida. La vida los esperaba, llena de planes, esperanzas, alegrías. De camino a casa Arturo preguntó: Papá, ¿qué significa el dibujo en forma de 8 con una estrellita? ¿El qué dibujó el abuelo? Sergio sonrió. Es el signo del infinito, Arturo. Un 8 que está acostado. Y la estrellita es el amor que nunca termina. La abuela Zoila me dibujó este símbolo a mí, el abuelo Marco te lo transmitió a ti. Ahora nos une a todos. Genial, Arturo reflexionó. ¿Y cuando sea mayor, se lo dibujaré a mis hijos? Si quieres, Sergio rió. Eso significará que nuestra familia continúa, que el amor se transmite adelante. Entonces lo haré sin falta, declaró decidido el niño. Irene tomó a Sergio de la mano, sonriendo entre lágrimas. Él apretó su palma en respuesta. Por la noche, cuando Arturo se durmió, Sergio estaba sentado en el despacho revisando viejas fotografías que quedaron de su madre y su padre. Su madre, joven y hermosa, en instantáneas del pasado. Marco con Violeta, felices. Y fotos nuevas, él con Irene y Arturo, riendo, abrazándose. El círculo se cerró. Dolor, pérdidas, búsquedas, todo esto condujo a algo luminoso.
A una familia que conocía el valor del amor. A la comprensión de que la vida es frágil, pero al mismo tiempo infinita a través de quienes amamos. Sergio abrió el cajón del escritorio y sacó una cajita pequeña. Dentro yacía un bolígrafo, ese mismo con el que su madre le dibujó en la muñeca hace 25 años. Lo encontró entre las cosas que se guardaron después de su muerte. La tinta hacía tiempo que se había secado, pero el bolígrafo permanecía con él como reliquia. Lo tomó en la mano, lo giró, recordando aquella tarde. Su madre dibujaba lentamente, con cuidado, cada línea estaba llena de amor. Sabía que era lo último que podía darle. El último mensaje. Y él lo recibió. 20 años después, a través del dolor y las pérdidas, a través de las búsquedas y los encuentros. El mensaje de amor que no muere. Sergio cerró los ojos y mentalmente se dirigió a su madre. Gracias, mamá. Por todo. Por el amor que me diste. Por la fuerza que me transmitiste. Por el símbolo que nos unió a todos. Entendí tu lección. El amor es infinito. Y se lo transmitiré a Arturo, y él a sus hijos. Recordaremos. Siempre. En el silencio del despacho le pareció que oía su voz, tierna y cálida. Sabía que lo lograrías, Sergito. Siempre creí en ti. Vive, ama, sé feliz. Estoy contigo. Siempre. Abrió los ojos, y en su rostro había una sonrisa. El mundo ya no parecía tan terrible y cruel. Sí, en él había dolor, había pérdidas. Pero también había amor. Amor infinito, invencible.